caridad, donde se alababa a Cristo, donde había caridad y vivían muy unidos. Todos iban a rezar cada día y decían que mamá es María. Y el domingo iban a la Eucaristía con un mismo entusiasmo. Se veían y cantaban y gozaban de alegría. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Vi a jóvenes cambiar, renunciando a sus vicios, y a hombres vi llorar, proclamando a Jesucristo. Por sus hechos a mi pueblo lo pondera, como el reino de los cielos en la tierra, porque el centro de ese pueblo era Cristo, y soplaba con el viento de su espíritu consolador. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana, mañana de historia, porque nos permites estar delante de tu presencia. Nos permites hablar de tu santo nombre. Nos permites recordar los caminos trazados por ti mismo en la Santa Madre Iglesia. Nos permites estar en este programa perseverando en comunidad. Gracias, bendito Dios, porque nos das la gracia de estar, de compartir, de darnos, pero sobre todo de dar a conocer a Jesús.
el que sana, el que vive, el que reina, el que restaura, el que nos acompaña en todo momento. Te doy gracias, bendito Dios, por el Salvador, que 37 años después del martirio de Monseñor Romero, sigue habiendo derramamiento de sangre, siguen habiendo muerte de niños, de mujeres y de hombres, y sobre todo los más indefensos, sobre todo los más desprotegidos, los más débiles. A raíz de la guerra, una guerra civil que se vive en este país, los hermanos matándose con los hermanos. Queremos escuchar nuevamente las palabras del Santo Padre, San Juan Pablo II. Sean artesanos de la paz. Sean constructores de la paz. El mundo pide paz, el mundo quiere paz. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar con mi hermano Lalo, con mi hermano Hugo, en esta cabina de amor, en esta cabina donde hay sanidad, donde hay liberación, en esta cabina que se extiende al mundo entero, allá donde están mis hermanos en México, Colombia, República Dominicana, mis hermanos de Argentina, mis hermanos de España, mis hermanos en el Vaticano, gracias, bendito Dios, por regalarnos y darnos una iglesia ordenada. Te doy gracias por los obispos, por la jerarquía salvadoreña, por todos los obispos de El Salvador que están en Roma, hablando con su santidad el Papa Francisco. Y uno de los lemas hay en esa experiencia con Romero y con las palabras del Papa: no hay vuelta atrás. Muchas gracias. Padre Santo, todo esto que vamos a hacer en esta hermosa mañana, lo vamos a hacer en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor, que siendo Dios vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sean bienvenidos, hermanos, hermano Lalito, hermano Hugo. Pues hoy vamos a tocar un tema maravilloso. Y el tema que vamos a tocar hoy en esta hermosa mañana se titula de esta manera: Sangre de mártires, semilla de cristianos. Amén. Y hablando de sangre de mártires, hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la red, a través de la radio, pues mártires hay muchos en la historia antes de Cristo y después de Cristo. Por ejemplo, en las décadas o en los tiempos de Jesucristo, pues murió
Juan el Bautista. ¿Y por qué murió Juan? Porque le dijo la verdad a Herodes. Juan quería a Herodes y Herodes tenía un gran aprecio por Juan. Pero como era rey, ¿verdad? Hay que tener cuidado en las ocasiones de fiesta, porque siempre en las ocasiones de fiesta muchas veces surgen problemas. Siempre en las ocasiones de fiesta siempre hay un problema, siempre hay una circunstancia. Por eso en las fiestas sociales, entre comillas, hay que tener precaución. Porque en una fiesta social de Herodes, con muchos de sus invitados, pues ahí sucedió la muerte de Juan. ¿Y cómo sucedió? Pues sucedió de esta manera. Invitó Herodes e invitó a la hija de Herodías a la fiesta juntamente con Herodías. Y pues en esa fiesta sucede la muerte. ¿Por qué? Porque la cipota se puso a bailar en ropas menores. Y los apetitos de la carne lo apetecieron tanto que llegó hasta tal grado de desearla. Y como era rey, pues le pidió qué quería. La muchachita no sabía qué pedir y busca la maldad de su mamá. El corazón desgraciado o desgarrado por la maldad, y va donde la mamá, y la mamá le dice que quiere la cabeza de Juan. Hoy vamos a tocar una cita de la carta del apóstol, del libro de los Hechos de los Apóstoles, y dice en el capítulo 7, versículo 54, dice la palabra de Dios: al oír esto, se llenaron de rabia y apenas podían contener su furor contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Versículo 56. Y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos, dando grandes gritos, se taparon los oídos, se lanzaron como un solo hombre contra él. Lo sacaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Saulo aprobaba entre este asesinato. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, hoy celebramos o compartimos esta palabra, mejor dicho. Celebramos la vida. Celebramos el amor de Dios. Y las personas que dicen con certeza la verdad, cae mal. Cae mal.
Y hoy este día, específicamente este día, mataron a Monseñor Romero. Romero era un profeta, totalmente profeta. El profeta nunca busca caer bien. El profeta trae un mensaje y lo da. Da el mensaje, dice lo que tiene que decir. Bueno, hasta tal grado que les dijo pues a los grandes poderosos del país: yo no soy un político, ni sociólogo. Yo defiendo los derechos de la gente más sencilla. En el libro de los Sin Voz dice: yo defiendo la voz de los que no tienen voz. Defiendo la voz de los que no pueden hablar y cuando hablan se les calla. Los obispos hoy, o mejor dicho, esta semana, están reunidos en el Vaticano con el Papa. Y uno de los mensajes que me acaba de mandar Monseñor, obispo de Sonsonate, es este mensaje. Que con Monseñor Romero y con las palabras del Papa no hay marcha atrás. Con Monseñor Romero y con las palabras del Papa no hay marcha atrás. Este es un buen mensaje que tienen los obispos por palabras del Papa Francisco. Hermano, cuando nosotros recibimos el bautismo, recibimos el triple ministerio. Cristo sacerdote. El Cristo sacerdote es el que está a los pies del Maestro orando. El Cristo sacerdote es el que está en una actividad apostólica sin vida anterior, sin vida interior. Es como tratar de coser con una aguja sin hilo. La vida del sacerdote tiene que ser una oración y una predicación constante. El sacerdote tiene que estar a los pies del Maestro. Muchos sacerdotes y religiosos solo tienen barniz porque no oran. Por dentro son paganos vacíos de Dios. Eso lo dijo Monseñor Romero. Y la recalcó Monseñor Jesús Delgado. Sacerdote tiene que morir. Convertir nuestra pobreza en oración. Nuestra realidad pecadora se hace oración porque allí encontremos a Jesús. En nuestra limitación, en nuestra debilidad. Y reconocer que somos pecadores y por eso oramos. El ministerio como Cristo sacerdote. Nos constituimos Cristo sacerdote para estar a los pies del Maestro como sacerdote, escuchando y suplicándole que tenga misericordia de nosotros, que tenga piedad de nosotros. Como están todos los obispos ahorita, juntamente con el Papa. El sacerdote debe ser un fiel ministro de la palabra. O sea que lo que predica tiene que ser coherente con lo que vive. Si no está pendiente de esa palabra por la oración, por el estudio,
y por la contemplación entonces tiene a predicar su propia palabra, no la de Dios. Eso dijo Monseñor Romero. Tiene a predicar su propia palabra, no la de Dios. Tiene que ser una persona de oración, una persona que entre en profunda contemplación con Dios. Orar en común es necesario para sentirse sacerdote. Orar con la familia. Orar, en este caso, Monseñor Delgado está diciendo, cuando el sacerdote en aquel momento de la Santa Misa le dice al pueblo, oremos. Y muchas veces nosotros, los fieles laicos, desapercibidos, descontinuados, estamos en misa, pero no estamos atentos a esa palabra. Cuando el sacerdote dice, oremos, y se hace aquella oración que en la Santa Misa se llama la oración colecta. Cuando entramos en oración, cuando el sacerdote también dice, el Señor esté con ustedes, y nosotros le decimos con su espíritu. Y cuando en aquel momento que va a entrar a la transustanciación, también hay un momento que el sacerdote dice, oremos. Y tenemos que estar pendientes nosotros en la oración a los pies del Maestro, orando de una manera fuerte, de una manera espontánea, pero también con una vida ejercitada, con una vida con ejercicios espirituales, ¿verdad? Para ir a descansar a los pies del Maestro, para ir a descansar a los pies del Señor. Quizás para hablar de esto, hermano, verdaderamente necesitamos mucho tiempo. Necesitamos mucho tiempo. ¿Por qué necesitamos mucho tiempo? Porque explicar esta parte cuesta. Sin embargo, vemos la otra parte. Cristo, profeta. El sacerdote tiene que ser profeta. ¿Verdad? Tiene que ser un profeta. Tiene que anunciar la palabra. Y saben, hermanos, que muchas veces nosotros vamos a la iglesia y muchas veces el sacerdote nos pega cabal en el clavo. Cabal lo que estamos viviendo. Cabal nuestra injusticia. Cabal estamos nuestra vida injusta que estamos dando. Esa vida, el sacerdote como Cristo profeta nos está anunciando. Y está denunciando nuestro pecado y nosotros. ¿Verdad? Está denunciándonos. No solo es culto la misión del sacerdote, como solo fue culto la oblación de Cristo. El sacerdote tiene que velar por la unidad de la familia. Tiene que velar. Y esto sucedió en aquellos tiempos, en esto de los años 77, 78, 79, 80 que mataron a Monseñor Romero. Había un irrespeto a la familia. Niños de 10, de 12 años iban a la montaña ya a prepararlos para pelear. Estos niños tenían que tener una escuela digna para poder estudiar. Tenían que estar en la escuela. Tenían que tener comida, bebida, zapato, calzado para la familia. Y estos tiempos drásticos, difíciles, estaba viviendo Monseñor Romero como arzobispo de San Salvador. Y denunciar la extrema pobreza que vivía El Salvador no era fácil. Denunciar a cielo abierto lo que estaba sucediendo no era fácil. Era súper difícil. Era sumamente delicado. Voy a hablar un poco de la vocación al sacerdocio
que transcurrió para la vida de Monseñor Romero. Dentro de las prácticas corrientes de la época en El Salvador, es decir, los niños eran arrancados del seno de la familia lo más temprano posible, primero para anunciarlos del medio ambiente inmoral, segundo para darles una formación más adecuada o orientada a los estudios superiores eclesiásticos, y tercero para inyectarles una piedad más profunda y un sentido de lo sagrado más grande del que gozaba en común de los cristianos. Esta era la experiencia de Monseñor Romero. Algunos teólogos dicen teológicamente que la vocación sacerdotal se define cuando el obispo llama al candidato al sacerdocio para que conceda al sacramento del orden. Esto es maravilloso cuando el obispo llama en este caso a la persona para que entre al ministerio sacerdotal. Esteban era una persona que era constituido entre los 7 personas más importantes dentro de ese llamado. Era un diácono que vivía profundo en la oración. Era una persona que anunciaba a Cristo, que hablaba de Cristo. Y hablar de Cristo en esos tiempos era difícil. Era como tocarle la llaga. Entonces Esteban pues tenía una profunda fe, era un hombre de fe, era un hombre de oración, era un hombre contemplativo, un hombre que miraba la gloria de Dios a cada momento. Su mirada estaba fijamente a Dios, contemplaba la gloria de Dios. Por eso va a decir en 2 ocasiones, esta palabra la va a decir, que vio a Jesucristo a la derecha de Dios Padre. Y lo dice en 2 ocasiones, en diferentes versículos en el mismo capítulo. Lo vio en 2 ocasiones. ¿Por qué? Porque era un hombre contemplativo. Era un hombre con un contacto profundo con Dios. Era un hombre que vivía bajo la dirección de Dios. Era un hombre que oraba. Era un hombre que se dedicaba. Monseñor Romero era un hombre que oraba. Era un hombre contemplativo. Preparaba sus homilías. Monseñor Jesús Delgado le dijo, Monseñor, al arzobispo le dijo, Monseñor, ¿le puedo ayudar? Le dijo, en algunas actividades. Le dijo, no, le dijo, estas actividades son propias mías, le dijo. Estas actividades solo yo las puedo hacer, le dijo. Por ejemplo, le dijo, a las 4 de la tarde tengo cita con el odontólogo, le dijo. A las 6 de la tarde tengo la misa. El siguiente día a las 3 de la tarde tengo una cita con una familia. Y así sucesivamente. Eso solo yo lo tengo que hacer. Eso solo yo, compromisos propios míos. Un mes antes de morir le dice al chofer, voy a andar solo. Voy a andar solo. ¿Por qué voy a andar solo? Presiento que me persiguen. A Esteban lo sacaron del templo, del lugar donde estaba. Del lugar donde estaba viendo los cielos abiertos. Y de ese lugar que lo sacan para matarlo. A Romero no lo sacaron. A Romero con un fusil 22, con una mira telescópica
de alta definición le apuntaron al corazón y lo mataron. 37 años después, la voz de los sin voz sigue hablando más fuerte, sigue hablando más extraordinario y más maravilloso en este pequeño país, El Salvador, que sufre tanto. Le doy gracias a los obispos de El Salvador y al arzobispo de San Salvador, que están juntamente con el Papa platicando sobre la pronta canonización de Monseñor Romero. Le doy gracias a ellos por tomar esta decisión tan sabia de ir donde el Papa Francisco. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Les deseo un día maravilloso y esperamos que los que puedan venir o estar en la gran vigilia compartiendo el amor de Dios, pues primeramente Dios, ahí nos veamos hoy esta hermosa noche. Y felicito a los hermanos peregrinos que han venido a El Salvador y los que vienen en camino a la gran vigilia en honor al beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Sacerdote tenía que morir. Bienvenidos, hermano Hugo, hermano Lalito. Gracias, hermano Vidal. Hermano Lalo, ¿qué tal? Bien. Qué alegría nuevamente encontrarnos hoy acá, ¿verdad? Sobre todo, pues como lo decía mi hermano Vidal, contemplando pues lo que es el 37 aniversario del martirio para nosotros, ¿verdad? Para nosotros los salvadoreños, para muchos, no para todos, ya santo, ¿verdad? Monseñor Romero, porque él en vida, la verdad, sí, pues fue un santo, un profeta y un santo. Pero para muchos, pues la verdad, la cosa es que todavía es un proceso a seguir. Y qué importante porque mi hermano Vidal tocaba algunos aspectos fundamentales sobre lo que es el triple ministerio de Cristo, ¿verdad? Sobre todo lo que recibimos en nuestro bautismo. Entonces, qué importancia cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que ser cristiano es convertirse en seguidor de Jesús. Y ser seguidor de Jesús significa pues conocerlo, amarlo, servirlo. Y eso implica ser testigo de Él en las diferentes circunstancias de la vida. Por eso el tema que en esta mañana Dios ha permitido que se lleve se llama la sangre de los mártires, que es semilla de cristianos. Entonces es bien importante esto porque nos damos cuenta nosotros, y por eso el hermano Vidal nos compartía la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, del versículo 53 y siguiente, de cómo, ¿verdad?, surgió el primer mártir de la iglesia, San Esteban, ¿verdad? ¿Por qué? Por anunciar a Jesucristo, por ser testigo de Jesucristo, por decirle a los potentados de aquel tiempo, a los sacerdotes de la antigua alianza, ¿verdad?, de que habían matado al Hijo de Dios que había venido. Entonces no quieren escuchar las verdades de fe, y por eso se enojan de tal manera que terminan apedreándolo. Entonces se convierte en el primer martirio de la iglesia, por ser testigo de Jesucristo. Y vemos allí algo que me llama mucho la atención, hermano Vidal, hermano Lalo. Por ejemplo, dice que ahí estaba a los pies, ¿verdad? Estaba un hombre cerca de él que se llamaba Saulo de Tarso. Miren qué interesante, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan a nivel de diferentes lugares del mundo. Y que ahí está, ¿por qué decimos de hecho son palabras, ¿verdad? Al tomar este tema, lo tomamos que no son palabras nuestras, sino que son palabras de Tertuliano por ahí en el siglo II, ¿verdad?, de la era cristiana,
palabras textualmente que él dice, ¿verdad? Que la sangre de mártires es semilla de cristianos, porque genera que otros también lleguen al conocimiento de Jesucristo, conozcan a Jesucristo e incluso lleguen hasta este extremo de ofrendar su vida por Jesucristo, convertirse en testigos de la fe. Entonces, lo que le quería decir es, ahí está Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Alguien que perseguía a los cristianos. ¿Por qué? Por ser fiel él a las convicciones de los judíos, ¿verdad? A la ley. Pero se da cuenta con eso, frente al martirio de Esteban, descubre algo importante. Veamos que cómo tiene un papel importante, fundamental, en la conversión de Saulo, la muerte de Esteban. Porque ya lo decía Tertuliano, ¿verdad? Y le decía claramente en aquel tiempo que la sangre de mártires es semilla de cristianos. Encontramos la misma idea ya a mitad del siglo II en el discurso de un autor desconocido dirigido al pagano Diogeneto. ¿No ves?, le decía, que los cristianos arrojados a las fieras con el fin de que renieguen del Señor no se dejan vencer. ¿No ves que cuanto más se les castiga, con mayor cantidad aparecen otros? Un libro como les decía, de Tertuliano, ¿verdad? Que ya escribía esto textualmente a mediados del siglo II de la era cristiana, cuando los cristianos eran sometidos a cuestiones verdaderamente. Algunos pues los metían a los leones y otros pues en el circo romano. Bueno, lo que hemos conocido un poco de la historia de la iglesia, nos hemos dado cuenta cuántos hermanos en los primeros 3 siglos de la iglesia fueron martirizados por la fe. No se acobardaron, no tuvieron miedo, sino que entregaron su vida por amor a Dios y por amor a los hermanos. Ahora bien, tomando como base, ¿verdad?, que es eso que es un martirio, y cómo la verdad de que la sangre de un hombre justo, de un hombre inocente, de un hombre que lo que ha hecho es dar testimonio de Dios con su vida, con su palabra, entonces eso genera, quiera sea o no, que a otros no les caigan bien y terminan pues en el caso de Esteban, que lo matan a pedradas. Y como decía, así igualmente muchos hermanos y hermanas que pues algunos incluso desconocemos su nombre, pero que fueron martirizados por la fe, fueron testigos de la fe, fueron testigos del Señor Jesucristo, y por decir creo en Jesucristo, pues les tocó el suplicio de la muerte de diferentes maneras. Muchos murieron cortados a sierra, ¿verdad? Otros fueron crucificados, otros fueron quemados, otros fueron echados en peroles, ¿verdad? Grandes ollas de aceite hirviendo. Entonces podemos ir nosotros en todo esto, descubrir que la sangre derramada, ¿verdad?, de todas esta infinidad de hermanos y hermanas que no tuvieron ese miedo de entregar su vida por la fe. Ahora bien, el ser mártir no es algo que yo lo voy a buscar, lo decía el Papa San Juan Pablo II y lo ha recalcado el Papa Francisco, ¿verdad? No es algo que, bueno, entonces yo quiero ser mártir, yo quiero ser semilla, ¿verdad?, de cristiano. No, sino que es un don de Dios, es una gracia de Dios el ser mártir por la fe, el ser mártir por ser cristiano. Entonces, y así sucesivamente, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Y a esto estamos llamados todos nosotros, como nos decía hermano Vidal, partiendo desde nuestro bautismo. Por eso nos hablábamos bastante sobre lo que es el triple ministerio, ¿verdad?, del bautismo, lo que recibimos en Cristo sacerdote, profeta y rey. Entonces, desde ese momento nosotros empezamos a ejercer esa vida como cristianos, como hijos e hijas de Dios, en diferentes lugares del mundo, nos vamos a encontrar con diferentes circunstancias difíciles. La verdad de las cosas, que en nuestro país, El Salvador, las cosas no han cambiado de gran manera. Igual como lo decía el hermano, pues sigue habiendo mucha sangre, y lamentablemente también mucha sangre inocente, de mucha gente humilde y sencilla que está muriendo simplemente porque hay una guerra en nuestro país. En otros lugares, por ejemplo en el Medio Oriente, ¿verdad?, vemos que a diario incluso hay hermanos que están siendo martirizados por la fe, porque quieren llevar a Jesucristo a estos lugares. Eso lo vemos, pues, ¿verdad? Cuántos hermanos nuestros
en la fe por ser cristianos están siendo martirizados. Me encantaba, unos días atrás escuchaba un testimonio de una hermanita religiosa, pero con qué valor decía ella, ¿verdad? Que bueno, en determinado momento, un día estando no sé si en Irán o en Asiria, pues estaban allí dice que están todos listos y lo más que tienen en su mano nomás es un maletincito con una botellita de agua, no de agua, porque a la hora que comienzan a oírse los disparos, es que cada quien agarre su cosita y salen huyendo. Entonces, y ella dice, pues no, que está allí. Me impactaba a mí cuando incluso, pues, saber que todos los días uno está amenazado de que lo van a matar o de que va a morir, estar en un país que no es el de ella, en una guerra que no es el de ella, simple y sencillamente porque es cristiana, porque es hija de Dios, porque está tratando de comunicar el evangelio, pero qué sonrisa, qué alegría. Entonces, hablar de la sangre de mucho hermano y hermana que ha sufrido por Jesucristo, la verdad que ha sido lo que ha llevado a muchos hermanos y hermanas, inclusive y quizás a muchos de nosotros, a creer en el evangelio, a creer en Jesucristo y al ejemplo, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, no acobardarnos, como dice claramente el evangelio de San Juan 12, capítulo 24, que la semilla, si no muere, no da fruto. No puede germinar. No da fruto, ¿verdad? Entonces, para dar fruto, la semilla tiene que morir. La semilla tiene que morir. Ahora bien, así haciendo un recuento, hermanos y hermanas, ¿verdad?, de la historia, ¿verdad?, de lo que ha sido la historia de la iglesia, lo que son los mártires, compartiendo desde los hermanos y hermanas que sufrieron mucho los primeros 3 siglos de la iglesia. A nivel de la historia han venido surgiendo y han venido habiendo muchos mártires. Tal es el caso, por ejemplo, ¿verdad?, San José Sánchez, el jovencito de México, que hace poquito fue canonizado, también es beato, creo, sí. No es canonizado. Es canonizado por el Papa Francisco. O sea, un muchacho de 12, 13 años, o sea, darnos cuenta de qué manera. Bueno, nosotros cuando veíamos el video, la verdad que nos estremecía porque veíamos cómo incluso le cortan todo lo que es la piel de sus pies, de su calcañal, y sangrando lo hacen caminar al cementerio, y llegando al cementerio todavía le preguntan y le dicen, mira, renegá contra tu fe, renegá de tu fe y te salvamos, y él por el contrario dice, viva Cristo Rey. Dios santo, la verdad la cosa, cuando uno ve eso dice, ¿y cómo es posible que yo digo que amo a Dios, que soy cristiano, que soy bautizado, pero ante los momentos difíciles cualquier cosita me hace desertar del camino del Señor? Entonces vemos cómo la sangre de mártires verdaderamente es semilla de cristianos. Ahora bien, así el tiempo pues apremia, y llegando ya a nuestro querido El Salvador, pues que Dios nos ha regalado ese don a nosotros. Nos ha regalado ese don de poder conocer a alguien que verdaderamente es martirizado por odio a la fe. Para muchos, lamentablemente, como lo decía al principio, la verdad las cosas de que nos encontramos con ese dime que te diré. De que para muchos es esto, para muchos los otros, al igual que en el tiempo de Jesús. Al mismo Jesús lo tildaban de revolucionario. Sin embargo, Jesús nunca fue revolucionario. Jesús se interesó de la gente más desprotegida. Ayer, por ejemplo, platicaba con algunos jóvenes y les decía yo, miren, el problema es, y qué tristeza es, cuando en nuestras comunidades, incluso en gran parte de nuestra parroquia, de nuestra iglesia, nos encontramos con cantidad de hermanos que predicamos a un Jesús de altares, de un Jesús que está en el cielo, pero no un Jesús que está vivo, que camina con su pueblo, que llora cuando yo lloro, que sufre cuando yo sufro, que sonríe cuando yo estoy feliz. Qué tristeza cuando nos encontramos a muchos predicar a un Jesús de esa manera. Y yo les decía, ¿por qué? Muchas veces desconocemos un poco. Y si nos vamos por ejemplo, hablando un poco sobre del tiempo de Jesús, nos encontramos que hay como 4 o 5 corrientes, ¿verdad? Pudientes. Y la más alta era la orden sacerdotal de aquel tiempo, los ricos, los adinerados. Entonces, y vemos qué es lo que hace Jesús. Jesús va, dice, a mí me encanta, porque a veces muchos incluso nos llamamos cristianos como hijos de Dios, pero estamos tan lejos de esta realidad, porque siempre vamos haciendo lo que es preferencia, y no vamos verdaderamente a los desprotegidos, a los más necesitados, a los más abandonados. ¿A quiénes fue Jesús?
¿Quiénes eran, por poner un ejemplo, los leprosos? Eran marginados, no podían entrar en la sociedad, y el tantito de cada uno lo agarraban a pedrada, lo sacaban corrido. ¿Quiénes eran las prostitutas? Mujeres que tenían que vivir lejos. Entonces si vemos Jesús, que Jesús va a esa gente, a la gente más sencilla, más humilde, y les da dignidad, habla por ellas, les da a entender a los poderosos de ese tiempo de que esa gente también es hecha imagen y semejanza de Dios, y por eso cae mal. Entonces cuando escuchamos nosotros las homilías de Monseñor Romero, ya que hoy nos encontramos en el 37 aniversario del martirio de nuestro pastor, Monseñor Romero, pues nos damos cuenta de eso. Lamentablemente, al igual que todo, como dicen, ¿verdad? Muchos a veces tratan de sacar o aprovecharse de la situación para sus propios intereses personales. Y eso es lo que ha pasado con Monseñor. Eso es lo que ha pasado. Mucha gente que habla buscando cuestiones personales. Pero Monseñor Romero no fue ni izquierda ni fue derecha. Monseñor Romero fue pastor. Monseñor Romero fue a ejemplo de Jesucristo. Monseñor Romero me encanta, y quiero leer algo que un hermano que está en los Estados Unidos compartía algo, y la verdad las cosas que me encantan lo que dice, y quiero leerlo. Hermano Rafael Valle dice, él hacía esta publicación refiriéndose a Monseñor Romero, y decía: si me matan, resucitaré en el pueblo. Palabras sabias del obispo mártir Monseñor Romero. A 37 años de su asesinato, son palabras que llegan a lo más profundo de los salvadoreños. Y aquí quiero agregar yo, no solo los salvadoreños, sino a nivel del mundo. Más aún en estos tiempos peores que los de la guerra. Hermanos, este es tremendo lo que dice este hermano, aún en tiempos peores, o sea, en estos tiempos peores que los de la guerra. Y dice el hermano: en aquel entonces un gobierno peleaba contra el pueblo, los terratenientes, los poderosos. Ahora el gobierno pone al pueblo a matarse entre el mismo pueblo. Y dice el hermano: si Monseñor Romero estuviese vivo, alzaría su voz, las voces que fueran necesarias por defender al pueblo que sufre. Y no lo dudo, dice el hermano, lo volverían a matar, porque la verdad incomoda mayormente cuando va acompañado de tanta injusticia. Y luego agrega el hermano, dice: San Romero ruega por nosotros. Entonces, qué interesante, la verdad, hermanos y hermanas. Como les decía, el tiempo apremia, se termina, pero qué bonito es hablar de esto. Sin embargo, es bien difícil, como digo, ¿verdad? La realidad de nuestro país. La realidad de nuestro país, porque es triste que incluso muchos hermanos llamándose católicos no conozcan en realidad la vida de Monseñor Romero. Y se deje llevar, óiganme, yo quiero decir esto, perdónenme, pero tengo que decirlo, porque como católico uno no tiene que escuchar lo que dicen otras élites de pensamiento. El verdadero católico va a ceñirse lo que dice la iglesia, lo que enseña la iglesia. Eso de la vida de Monseñor Romero. Entonces, que nosotros aprendamos de eso y que nos demos cuenta que en las homilías de Monseñor Romero, lo que hay es amor, lo que hay es sufrimiento, lo que hay es dolor, cuando ve cuánta maldad, cuánto sufrimiento, y lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad. ¿Verdad? La verdad, las cosas que es bien difícil. Pero ¿cuántos de nosotros ahorita callamos pudiendo decir algo? Callamos pudiendo ayudar. Nos damos cuenta que nuestros jóvenes en nuestro país se están matando. Algunos en diferentes pandillas. Pero como iglesia estamos callados. No estamos viendo de qué manera ayudamos. Y muchas veces, ¿cuánto hermano y hermana se rasgan o nos rasgamos las vestiduras hablando de Monseñor Romero? Pero aún ni siquiera le conocemos. Y hablar de Monseñor Romero significa imitar a Monseñor Romero. Y Monseñor Romero fue profeta y mártir. Entonces la sangre de aquellos hombres que ha sido derramada por ser testigos de la fe incita a los cristianos a agarrar valor, a ser fuertes y a no temer, porque si nos tocase morir por causa de Jesucristo, sabemos lo que dijo el apóstol San Pablo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir
ganancia es. Cuando alguien está consciente de esta realidad, no le tiemblan los pantalones, hermano. No le tiemblan los pantalones, ¿verdad? Porque sabe de que la muerte no es otra cosa más que el paso a la vida. Pero a veces eso es lo difícil. Así es de que, perdón, ¿verdad? Creo que se me fue el tiempo, ¿verdad? Y hermano Lalito, me emocioné con el tema. La verdad que es hermoso hablar de nuestro mártir. Bien, gloria a Dios. Ya faltan 3 minutos. 2 minutos. No, faltan más, hermano. Faltan 6, 7 minutos. Bueno, para mí, hermanos, el tema que han escogido ahora los hermanos es muy fuerte, ¿verdad? Yo siento de que es fácil, ¿verdad?, hablar de esto, pero nadie quiere someterse a ese, porque hay niveles de cristianos y este nivel ya es de doctorado, quizás en fe, en entrega, ¿verdad? No es para principiantes ni mucho menos, ¿verdad? Estamos hablando de perfección. Jesús dijo, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Amén. Y él había dicho que el que le abofetea una mejilla, que le voltee la otra. Y cuando terminó ese discurso, habló de santidad, de perfección. El que puede llegar hasta Esos niveles. esos niveles es perfecto, ¿verdad? Porque ya ha pasado por otras experiencias. Estaba leyendo yo en San Pedro, aquí en San Juan, que San Pedro tampoco, ¿verdad?, hubiera querido pasar por ahí. Dice, en verdad, cuando eras joven, le dice Jesús, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Y Jesús dice, lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió, sígueme. Hermanos, Pedro tampoco quería, ¿verdad? Pedro negó a Jesús, porque ante la muerte todos flaqueamos. Decimos que sí se puede, ¿verdad? Porque Pedro dijo, yo daré la vida por ti, si es posible, pero en el momento de la prueba no soportó. Pero Jesús le dijo, sí, ¿verdad? Había dicho Jesús, ustedes de verdad van a beber de esta copa. Y la bebió, hermanos. Al final, Pedro pues tuvo que dejarse vestir por el Espíritu Santo, tuvo que dejar caminar hacia el martirio, pero ¿cómo, verdad? Revestidos con la fuerza del Espíritu Santo. Yo creo, hermano, que la clave, escuchaba oír al hermano Hugo decir de que nadie escoge el martirio, es una gracia. Es un don. Es un don. Una gracia de Dios. Hermanos, pero ¿qué nos toca a nosotros, los cristianos? Todos los cristianos, ¿verdad? Los que pretendemos, bueno, los que tenemos aspiraciones de llegar al cielo, a la vida eterna, es de vivir, hermanos, según la vida cristiana, pero de una forma cotidiana. Hay un canto que dice, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Ese tema es bien bonito. Si nosotros vivimos, hermanos, las cosas ordinarias, como si fuera de una forma extraordinaria, eso lo dijo la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Si nosotros aprendemos a vivir las cosas pequeñas, hermanos, de forma extraordinaria, hacerlo con amor, con pasión, con entrega, como si damos un vaso de agua, como si se lo damos a Jesús, ¿verdad? Como si damos una ofrenda como si fuera Jesús. Si hacemos, hermanos, jornadas grandes, extensas, como si las haríamos a Jesús, ¿verdad? Entonces, de esa forma nosotros estamos consiguiendo la santidad, ¿verdad? Hermanos, qué bonito es cuando nosotros vivimos de una forma fiel a Jesús. Hablando de perfección, yo quiero también compartir ya, ¿verdad? Para concluir mi participación, aquí en el libro de Apocalipsis encontramos los mártires. En el capítulo 6, versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron desgollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte, Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra?
Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio que iban a ser muertos como ellos. Hermanos, esta es la perfección, esta es la santidad. Ya los hermanos han hablado de muchos mártires, ¿verdad? Y qué bonito es, hermanos, saber de que sí se puede. Yo creo de que por eso la iglesia ha canonizado muchos héroes de la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos, hermanos, eran del mismo material que nosotros, de carne y hueso, hermanos, con tantas limitaciones, con tantas debilidades, pero ellos, hermanos, se agarraron de las manos de Jesús, como Esteban, ¿verdad? Entonces, hermanos, si ellos pudieron, tú puedes, yo puedo, pero ¿cómo? Con humildad, con la gracia de Dios. Y la invitación es, hermanos, para que nunca digamos, ya los santos están cabales, ¿verdad? Tú, hermano, estás llamado a la santidad. Tú estás llamado, hermano, para ser uno de estos que está hablando el Apocalipsis. Solo, hermanos, tenemos que dejarlos conducir por Jesucristo. Él sueña, hermanos, por eso a veces la palabra de Dios nos parece fuerte, nos parece dura e imposible de cumplir. ¿Y por qué? Porque, hermano, Cristo cree en ti y en mí. Cree que si Él pudo hacerlo, dices, ánimo, yo he vencido al mundo, no tengan miedo. No le tengas miedo, hermanos, al que dirán. No le tengas miedo a las pruebas, hermanos. Y porque otros ya se han quedado y no han podido, hermanos. Yo te digo que con Cristo sí se puede, ¿verdad? Entonces, hermanos, está llamado a ser santo, está llamado a ser perfecto. ¿Y cómo? Pues perfecto por la gloria de Dios, perfecto por la gracia de Dios, hermanos. No es que nosotros seamos personas con cualidades, ¿verdad? Grandes, de que independientemente de Dios se puede conseguir esto. Esto solo se puede con la gloria, con la gracia de Dios. Así es que, hermano, este es el llamado que hacemos en este día, hermanos. Aquí nosotros te repetimos, hermanos, que sí se puede. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos alabando a Cristo, bendiciendo su nombre. Oh Dios Padre misericordioso, que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz, y la acción del Espíritu Santo, concediste al beato Óscar Arnulfo Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia, y en ella preferencialmente a los pobres y a los necesitados. Haz, Señor, que yo sepa también vivir conforme al Evangelio de tu Hijo, y dígnate glorificar a tu beato Óscar Arnulfo Romero, y concederme por su intercesión el favor que te pido, así sea. Amén. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón
entregó por amor.